Ay, sí. Muchas veces para poner ¿era eso? Muchas veces para poner la altura de la herramienta a su sitio, este, para saber si ya está en su sitio, tenemos una plantilla, pero no, esa plantilla que parece ser tan práctica, parece que la mayor parte de los torneros no la tienen y ellos trabajan contra el contrapunto. Y también a vista, digamos, ¿no? A ojo. Pero el problema es con el contrapunto, este es el contrapunto, es que es la punta contra la cual uno va a cotejar si la punta de su herramienta está a la altura correcta. Muchas veces esta punta ha sido, ya no está íntegra, ¿no? Porque se ha sobrecalentado, porque la han chocado, porque hay un montón de cosas que pasan, entonces impiden, impiden ver si exactamente nuestra herramienta está a la altura adecuada. Y entonces, si uno puede tener esta plantilla solamente se usa para eso. Si después se puede guardar hasta hasta la próxima vez que se coloque una herramienta. Ahora, la forma en que se sube y se baja la herramienta es otro cuento también. Aquí, por ejemplo, estos portaherramientas tienen una tuerca al centro para soltar y apretar rápidamente, pero como tiene un solo lado, el otro lado está, digamos, no tiene pata, entonces se le pone una patita que hace las veces de segunda pata para que esto, nada más que para que esto esté horizontal, porque la fuerza la hace más al otro lado. Eso puede ser, pero tenemos que poner aquí unas lainitas, ¿no?, de metal para que se pueda subir y bajar la herramienta, así unas lainitas debajo del material de la herramienta. Pero que hay portaherramientas que son mucho más prácticos. Este, por ejemplo, dispone de una excéntrica. Entonces nosotros apretamos la herramienta en una parte del portaherramientas que se puede subir y bajar. Entonces ya con la herramienta apretada, lo único que hacemos es
subir y bajar la herramienta por un riel que tiene aquí, un riel doble, ¿no? Con una excéntrica que tiene. Una vez que hemos colocado en su lugar, apretamos y queda en su sitio. Después hay portaherramientas que tienen varias herramientas a la vez. Este, por ejemplo, tiene 4 herramientas para hacer distintas cosas. Ya sabemos que la geometría de la herramienta está especialmente hecha en cada caso para hacer una operación específica. Eso en cuanto refiere a las herramientas de acero rápido, porque las otras herramientas ya vienen con sus filos hechos, ¿no? Las herramientas que vienen en pastillas. Entonces las pastillas tienen su forma. Entonces esta es la última parte de arriba, torreta portaherramientas, carro portaherramientas. Entonces aquí este es el carro giratorio. Luneta y luneta móvil. Muchas veces uno necesita eliminar el contrapunto, la punta, ¿no? El contrapunto que se puede sacar y poner de la máquina. Entonces, por ejemplo, aquí se está, se está colocando, tenemos todavía aquí el contrapunto. En el contrapunto se ha puesto una broca y en esa broca se está agujereando, ¿no? Se sirve para sacar el centro, para marcar el centro y después se va a eliminar, puede ser que se elimine el contrapunto y ya nos quedamos solamente con esta pieza que se llama una luneta fija, que se fija en los rieles. Entonces hay que ajustarla por los 3 lados, tiene 3 apoyos para que, para que el cilindro que se está torneando no se mueva. Tiene 3 rodillos de apoyo y tiene que poner entonces también, hay que lubricar, porque todo va a girar. Esta va a girar con el torno y estas otras 3 tienen que girar consecuentemente. Entonces esa es una luneta fija, pero también hay lunetas que se colocan sobre el carro portaherramientas. Entonces eso se llama la luneta móvil. Caja de avances proporciona diferentes velocidades de avance. Ya hemos visto la caja de avances. Esta no es tanto la caja de avances cuanto el mecanismo Norton que está abajo, una parte de abajo para mover, para darle distintas velocidades a los oscillos Oscar, el oscillo cilindrar, ¿no? Entonces, esto no es propiamente tal, dicen, una caja de velocidades, sino que tiene una serie de 4 o 5 engranajes de distintos números de dientes y nosotros vamos a sacar el movimiento, el giro de alguno de esos. Entonces, para eso tenemos esta palanca que va a engranar. Ella digamos, toma el giro de este último engranaje de la lira. Entonces, esta herramienta, rueda dentada de engranaje se mueve de todas maneras y cuando nosotros aflojamos, se quita el contacto con cualquiera de las ruedas dentadas que pueda haber acá y se la coloca en la que uno quiera. Entonces, si bien hasta aquí la velocidad va a ser la misma, ya la rueda dentada va a tener distintos dientes y por tanto va a tener distintas velocidades, ¿no? Entonces, esta ya va al oscillo de roscar o al oscillo de cilindrar. Esta está poco comprensible. Tiene una primera parte, pero no vale la pena que miremos aquí. Sujeción de la pieza. La pieza se puede sujetar por un extremo. Dice, el equipamiento normal del torno universal incorpora, entre otros, un plato de 3 gasas para movimiento sincrónico. Quiere decir que este plato de 3 gasas, aquí a la derecha tiene sus 3 garras
que se mueven simultáneamente, se abren o se cierran al mismo tiempo. Entonces, de entre todos estos platos es el más rápido. Ese plato de 3 gasas entonces sirve para disminuir el tiempo muerto, siempre que nuestra pieza así lo permita, que son piezas que pueden ser redondas, ¿cierto? Ejes redondos, entonces la simetría circular permite que ajustemos con 3 patas, no hay problema. Pero la hexagonal también, pero una cuadrada, por ejemplo, si tenemos una barra cuadrada que estamos torneando, ya no se puede colocar en el plato de 3 gasas. Es el más normal, o sea, normalmente cuando vemos un torno está equipado con su plato de 3 gasas. Es el que normalmente está puesto. Pero hay otros más. Este es un plato de 4 gasas en el que el movimiento de cada una de las gasas es individual, al revés que de esta, que es simultáneo y con una sola llave. Desde un cierto lugar hacemos mover las 3, para afuera o para adentro. A esta tenemos que cada una de las mordazas, de las garras, tiene que moverse en forma separada. Y esto se hace para lograr centrar algunas piezas que no tienen simetría circular, ¿no? Cuando las piezas son todavía más complicadas que esas, se puede usar este plato que es totalmente liso, que tiene solamente ranuras, y las ranuras permiten poner otros aditamentos que permiten fijar otras piezas más extrañas, bueno, o no tan extrañas. Aquí vemos también las lunetas, la luneta fija y la luneta móvil. Plato más usado de 3 gasas, debido a que las gasas se abren y cierran simultáneamente, por lo cual resulta sencillo sujetar en él todas aquellas formas de materia prima que tienen simetría circular, tal como basas redondas y hexagonales. Plato de 3 gasas. Y tiene 2 juegos de gasas, unos que sirven para aflojar, para sujetar desde afuera y otros desde adentro, ¿no? Entonces, para eso hay que sacar uno de los juegos y mandar el otro, desde luego. Y lo que tiene dentro es así una rosca plana. La rosca plana, entonces si nosotros metemos orificio para la llave de ajuste, metemos la llave aquí y giramos, esta llave va a hacer girar en la rosca, la va a hacer girar, y como la rosca las 3 gasas están amarradas a la rosca plana, entonces se van a mover, ¿no? Movimiento sincrónico de garras en ambos sentidos para sujetar la materia prima de semiproductos de sección cuadrada de lado similar. Se utiliza el plato de 4 garras individuales. El desplazamiento individual de las garras permite trabajar en él, ya sea orificios o ejes no concéntricos, pero perpendiculares al prisma de la base. En este, por ejemplo, la pieza, este agujero que se va a trabajar, se va a alisar, se va a mejorar, no queda al centro de esta pieza. Esta pieza es una pieza rectangular que viene desde esta altura hasta acá, ¿no? Entonces, para poder hacer que este agujero quede centrado con el eje del torno, tenemos que usar garras individuales, así como se ve aquí. Esta es la pieza. Para sujetar preformas más regulares todavía se utiliza un plato plano dotado de ranuras radiales que permite fijar en él elementos adicionales de sujeción, tales como escuadras o angulares, en los que a su vez se sujetará la pieza. Al utilizar este plato, el anterior de 4 gasas deberá preverse y el anterior de 4 gasas
Deberá preverse además la fijación al plato de contrapesos. Bueno, ya eso lo vamos a ver en la gráfica. Colocados de forma de tener un balance dinámico del plato, ya que de otro modo, al girar la pieza, se producirían fuertes vibraciones que podrían dañar el torno e impedirían alcanzar las tolerancias especificadas e inclusive ocasionar que la pieza se soltara y saliera volando. Como es fácil imaginarse, la sucesión de piezas no simétricas en el torno requiere de mucho más tiempo, de conocimientos previos y de mucha experiencia. Entonces es posible hacerlo. Y lo único que requerimos es tiempo y experiencia para hacerlo, ¿no? Imagínense que hay que sacar el plato de 3 gasas. Eso suele ser también fácil, porque viene roscado con un hilo grueso, grande, de unos 120 milímetros más o menos de diámetro. Y entonces hay que sacar primero el plato de 3 gasas y poner el otro. ¿No? Hay que tener cuidado porque eso pesa para sus 20 kilos, digamos, ¿no? Entonces, si es la única posibilidad, hay que hacerlo. Miren aquí, por ejemplo, este es el plato de ranuras radiales. Entonces, estas ranuras permiten meter por abajo tornillos que vienen en la cabeza, tiene la cabeza, se meten por abajo. Cada una de estas ranuras tiene por abajo una ranura más grande para la cabeza del perno, para que quede fija y no gire, ¿no? Entonces, podemos ponerlo en cualquier parte y en ese sitio asegurarlo. Aquí, por ejemplo, se ha puesto. Entonces, no hay necesidad de estar agarrando el perno por las dos partes para que no gire, sino que está hecho de tal manera que al meter el torno en la ranura por abajo, la, la cabeza del torno queda fija, del perno queda fija y no puede girar. Entonces aquí se ha fijado al plato, se ha fijado esta escuadra y ya la escuadra se ha fijado esta pieza porque queremos mejorar este agujero, ¿no? Y la única forma que tenemos de hacerlo es colocando así en un plato con una escuadra de sujeción. Ahora, si miramos esto desde el punto de vista aerodinámico, o dinámico para el giro, esto está totalmente en la mitad de abajo y en la mitad de arriba no hay nada. Entonces, para compensar el hecho de que todo el peso esté en la mitad de abajo, en la mitad de arriba tenemos que poner un contrapeso, de manera que esté pesado y no aquí este peso va a actuar normalmente cuando esté girando el plato, porque si no tuviera eso, entonces en la parte donde tiene un peso de más haría unos movimientos que podrían hacer que se suelte todo. Piezas de longitud relativamente corta se fijan únicamente en el plato, en un lado. Piezas más largas y más esbeltas deben sujetarse a ambos extremos, ya hemos visto eso, ¿no? Entre puntos. Para ello deben practicarse previamente agujeros cónicos en los dos extremos de la pieza, así la pieza podrá ser soportada por los puntos del plato y del cabezal móvil o contrapunto, el cual deberá adelantarse hasta coincidir con la longitud de la pieza. El plato de arrastre funciona juntamente ya, entonces mejor vamos a ver primero a lo que hemos visto creo ayer, aquí, Machine Tool Basics, Intro to Late Operations de las MITIC, a ver, operaciones en el torno. De compartir. ¿Dónde está? Ya.
Entonces ahora ponemos compartir sonido, utilizar clip de video y ya vamos a mirar. Entonces este señor es el que habla en inglés, pero habla bastante clarito y lo podemos traducir a medida que vaya avanzando. De nuevo, porque ya lo hemos visto, ¿no? There's a wide range of cutting techniques that can be done on a smithy. All of them, no matter how complex, can be done efficiently, as long as you follow a few simple guidelines. The first and most important thing to remember is that the cutting tools, the drills, lathe tool bits, and milling cutters must be sharp. Primera, ¿no? Entonces dice, hay un montón de técnicas que se pueden aplicar en el torno y se pueden hacer diferentes trabajos siempre que se apliquen y se tengan en cuenta ciertas normas básicas. Dice, todas las herramientas de corte que se utilicen tienen que estar bien sujetas al torno, ¿no? Eso ya hemos visto ayer. Entonces, esta azul es el cuerpo de la herramienta y en la punta viene la pastilla que se ha colocado en la punta entonces para que haga el trabajo. Entonces, esta viene fijada en 3 pernos. Second, cutting tools must be held securely in the machine's tool holders, free from any vibration. Third, the workpiece, or in other words, the metal you intend to cut, must. Entonces, tiene que estar filas las herramientas, primera cosa, y bien sujetas, segunda cosa. Tercera, la pieza que se va a cilindrar, que se va a trabajar, tiene que estar también bien sujetada en el torno. Aquí vemos que está haciendo, van a hacer una superficie plana y está cortando entonces lo que se llama un refrentar. Después los van a decir. Y aquí tenemos que la pieza está por su extremo derecho, está libre. Por el lado izquierdo está sujeta al plato, seguramente en forma directa o a través de un punto. Y por el lado derecho está libre, pero claro, así no puede quedar, a no ser que fuera muy cortita. Y ahora lo que le están haciendo es le han puesto una luneta fija que la mantiene en el centro, y entonces ahora están haciendo el trabajo aquí del torno. Be mounted securely on the machine, able to resist the force of the cutting Bien tools. asegurado. And fourth, the correct cutting Cuarto, speed should be hay que used. utilizar la velocidad de corte correcta. These 4 points, tool sharpness, tool holding, work holding, and speed of the cut, all have a direct effect on the ability of the machine to work efficiently, and in the long run, an effect on the quality of your work. Another factor that will affect your work is the use of a cutting fluid or coolant. The amount of compression required to cut metal produces a lot of heat. At high temperatures, the metal being cut tends to weld itself on the cutting edge of the tool. This effect dulls the tool and leaves a rough surface on the workpiece. The use of cutting fluid is not mandatory, but for most metal, except for brass and cast iron, it is recommended. Cutting fluid cools and lubricates. It prolongs the life of the cutting tools, allows you to cut at faster speeds, and helps to produce parts with a fine finish. As you watch our demonstrations, you'll know. Entonces dice, además de esos 4 puntos, herramienta fila, herramienta bien sujeta, pieza bien sujeta y velocidad de corte adecuada, además también cumple que hay que utilizar un fluido de corte. El fluido de corte nos ayuda a conservar el filo de la herramienta y hace que la superficie trabajada sea mejor. O sea que el trabajo aumenta en calidad. Notice that we're not using a lot of cutting fluid. The reason is because we wanted to get our cameras in Pero close to no the se va a action. poder porque si no, no And to do veríamos nada, that, dice. still give you a clear picture, we have to cut back on the fluid. Let's start by looking at the lathe. For Plato most de 3 lathe garras. Me he fijado en el plato de 3 garras. Ahí está el plato de 3 garras. La pieza que es cortita está sujeta solamente por un lado. Y enseguida aquí a la izquierda adelante se ve el porta herramientas, se ve la parte de atrás de la herramienta.
Está sujeta por estos 3 tornillos. Y aquí está la punta. For most lathe operations, the workpiece is rotated by the lathe spindle, and a cutting tool with a single cutting edge is brought against the workpiece to make the cut. In theory, there are only 3 basic types of cuts in all lathe work. These cuts are turning, facing, and boring. En teoría, entonces, dice solamente 3 operaciones que pueden hacerse en el torno. El turning dice que es cilindrar, boring, que es hacer agujeros, ¿no? Y refrentar, hacer superficies planas. Aquí a este cilindro le han hecho la superficie plana primero, y en el centro de la superficie plana le han hecho un agujero cónico. Y en ese agujero cónico se ha puesto este punto. Esta punta cónica se llama el punto. Se ve que este es un punto rotatorio. Aquí tiene engranajes. Bueno, perdón, tiene rodamientos. De manera que este punto va a girar con la pieza. La mayor parte de las puntas más sencillas no giran con la pieza, sino que se quedan quietas. Entonces, aquí en esta zona se produce roce, un roce bastante fuerte, porque la pieza tiene que colocarse bien quietita porque no se puede mover. Si se puede mover, queda floja cuando estamos haciendo el trabajo, entonces el trabajo no va a salir bueno. Entonces tiene que quedar prácticamente apretadita, justo apretadita. Si se aprieta mucho para que no se mueva, entonces en realidad se va a generar un roce muy grande aquí. Y cada vez va a ser peor. Porque si ustedes se acuerdan, el tamaño de las piezas crece cuando aumenta su temperatura. Entonces, si nosotros la dejamos bien un poquito apretada y empieza a calentarse, entonces va a estar más apretada y más apretada y más. En medida que esté más apretada, va a generar más calor y ese más calor lo va a apretar más. Y así, entonces, eso no se va a poder trabajar así, ¿sí? Entonces, lo mejor es si uno dispone de puntos giratorios. In a turning cut, the tool is moved parallel to the lathe axis operación to remove cilindrar. material from the outside diameter of the workpiece. Movimiento In a facing cut, the tool moves at right angles to the lathe axis, Segundo removing trabajo. material on the refrentado. Aquí la punta de la herramienta se mueve perpendicular al eje principal del torno. face or end of a part. A boring cut removes material from Tercero sería fabricación de agujeros, ¿no? Fabricación de agujeros con una herramienta especial que tiene cuello largo. the inside diameter of a workpiece. Se llama boring. From a practical point of view, that's just the beginning. There are Pero dice, desde el punto de vista práctica, esto es solamente el comienzo, porque en el torno se realizan un montón de operaciones. Por ejemplo, esta primera que se vio al comienzo del video, que es están haciendo un agujero con una broca. many variations of these 3 basic cuts: drilling, cutting tapers, Aquí están haciendo, después vamos a ver, ¿no es cierto? Pero ya entonces aquí están viendo cómo se hace. Están haciendo este cono, taper se llama, taper con 2 P's, en inglés taper, y en castellano entonces decimos que es un cono. Para hacer el cono sin nada más, entonces tenemos que poner, fijar el carro, tiene que quedar quieto, no se mueve en todo el tiempo, y lo único que se va a mover es, primero, esta carro, que es el carro orientable. Entonces le vamos a dar la inclinación adecuada y vamos a hacer que la punta de la herramienta se mueva, se aleje y se acerque paralelo al eje de este carrito con este manillar, ¿no? Entonces, cada vez le vamos a dar un poquito de corte. Con esto movemos, para dar el corte que hacemos, movemos el carro transversal un poquito. Así, de esa manera, la punta de la herramienta va a avanzar. thread cutting, grinding, and Esto es hacer hilo en
en un vástago. In fact, almost any type of metal cutting operation can be performed on the lathe with the right Aquí también está haciendo con otra herramienta, haciendo acabado de un agujero. tools and techniques. Vamos a dar de compartir. Entonces nos vamos aquí. Sujeción de la pieza, ya sabemos, tiene que lo mejor dice sujetarla entre centros. Vamos a ver que nos cuente el de Smith también. Mejor esto. Dice, hay muchas maneras de sujetar la pieza y se puede considerar que la mejor de todas es la que se llama entre centros. O sea, un centro, poner un centro a la izquierda y otro centro a la derecha. Si se puede que sean móviles, mucho mejor. Así, por lo menos el del contrapunto debiera ser móvil, el otro no. Y entonces, si está sujeto, el otro problema que tenemos es que no la podemos arrastrar para que gire. Y va, al hacer el trabajo, la herramienta va a empujar para cortar, de manera que no giraría la pieza, no giraría si nosotros no ponemos un artefacto especial que se llama el perro de arrastre o corazón. Entonces, el plato usado para ello es uno especial. Ya no se va a usar el plato de 3 garras, sino que un plato especial. Aquí, no sé si hemos visto, ¿dónde estamos viendo? Aquí. Entonces, uno de los extremos, para hacer entre centros, hay que hacerle primero un agujero cónico en los dos extremos a la pieza, y esto se hace con la broca pequeña que se llama broca de centro. Entonces, se hace así. Si se puede meter toda la pieza dentro del usillo, del eje principal del torno, se la mete, y si no, hay que hacer como estaba mostrando el caballero del torno, y hay que colocarla, y hay que colocar la pieza en la luneta fija para poderle hacer el agujero. Aquí tienen una pieza más cortita, entonces entra enterita dentro del plato, y se puede hacer el segundo agujero de manera que sea así, cónico. Entonces, en el lado del plato se elimina el plato de 3 garras y se coloca este plato especial para sujetar la pieza entre puntos. Entonces, este de aquí es el perro de arrastre. Disco de arrastre, perro, corazón. Entonces, este plato es un plato, lo han mostrado en corte, muy bonito, muy caro, que protege, ¿no es cierto? Aquí cualquier cosa que pudiera pasar, que se desbarate lo que hemos colocado nosotros porque apretamos mucho o porque no estaba bien sujeto, qué sé yo, no nos va a dañar la cara ni las extremidades, ¿no? Simplemente por cuestión de prudencia. Ya. Esta forma de sujetar la pieza tiene de especial que la pieza gira siempre sobre su centro geométrico, independientemente de que la pieza se saque y después se vuelva a colocar. Eso no ocurre normalmente cuando colocamos la pieza en las 3 garras. Las 3 garras, después de un tiempo, algunas se han deteriorado porque la herramienta se les fue en contra y estuvo dañando algo, o qué sé yo. Siempre ha habido algún percance. Y entonces no va a estar tan centrado las 3 garras
han perdido un poco su idoneidad para fijar la pieza en el mismo lugar donde estaba antes. Pero si nosotros hacemos esto, la pieza se va a fijar siempre entre puntos. En los puntos va a estar fija. Plato de 3 garras, materia prima cilíndrica o hexagonal, porque en esta alternativa el hecho de que la pieza quede siempre igual descentrada depende totalmente del estado de las mordaces, porque estas se desgastan muchas veces en forma desigual, una más que otra. Lo cual disminuye su precisión. Plato de 4 garras, de movimiento individual de las garras, se considera más preciso que el 3, porque las garras deben moverse individualmente hasta centrar la pieza. Es también más general porque permite sujetar piezas cuadradas de diversa forma, rectangulares y de forma irregular, excéntricas, etc. Poner a punto esta alternativa es mucho más trabajoso porque debe lograrse gradualmente con la ayuda de otros instrumentos. Entonces eso también es... El plato de ranuras T también es posible sujetar otro tipo de piezas, ya sea directamente o indirectamente, con la ayuda de escuadras u otros sujetadores. La pieza siempre debe ser capaz de soportar la presión de la herramienta de corte. Claro, tiene que estar puesta tan bien la pieza que no se suelte cuando nosotros la empujamos con la herramienta. Para poder cortar, la herramienta tiene que empujar. Vamos a ver qué dice aquí. Aquí vamos a ver lo que estamos. Volumen 1, parte 2. Let's look at some of the standard work holding tools that can be used on the lathe. Then move on to the lathe cutting tools and the controls on the machine. One of the oldest work Y estamos viendo una pieza que está sujeta entre centros. Está sujeta a la derecha por un punto, en el punto. Se ha hecho un agujero cónico y está sujeta. Este punto no gira, no es giratorio. Entonces aquí hay que ponerle grasita y apretarla bien, pero suavemente. Al otro lado también está sujeta en un punto, pero aquí le han puesto un ladrón, ¿cómo se llama? Un perro de arrastre, para que cuando le hagamos fuerza con la herramienta, la pieza siga girando, porque si no se va a quedar quieta y no se va a hacer el trabajo. Entonces ustedes ven, esta es más sencilla que este perro de arrastre, es más sencillo que ese plato que vimos hace un ratito. Claro, a medida que avanza el tiempo, las cosas se simplifican porque, bueno. holding techniques on a lathe is called turning between centers. This technique is primarily used to turn the outside diameter of a shaft. Entonces, esa técnica se utiliza para fijar, para arreglar el diámetro exterior de la pieza que vamos a trabajar. Aquí estamos mostrando dos centros. Dos centros. Para poner aquí, para poner acá, donde sea. To make this setup, a pair of lathe centers are installed in the headstock spindle and in the tail stock. The work is then center drilled on each end. These holes act as bearing surfaces to support the part directly on the lathe centers. Y se ve muy bien el plato de arrastre. Este corazón de arrastre tiene aquí una ranura, ¿no? Y al otro lado tiene otra, de manera que a esta pieza se la hace, tiene una punta aquí, y se la mete directamente en esa ranura, y entonces ya con eso arrastra.
Lathe dog is mounted at one end of the bar stock, Abajo. engaged into a Ese es driving el plate, corazón. and clamped to the workpiece. This device is used to transmit the driving power of the lathe spindle to the work. Without the lathe dog, the workpiece would simply stop turning as soon as the cutting tool came in contact with it. Turning between centers has an advantage over using a lathe chuck because it uses the lathe's center line and the part center line as the reference to hold the part on the lathe. Regardless of how many times the work is taken out of the lathe, it can easily be replaced, perfectly centered. There are also a number of different types of lathe. En este caso, por ejemplo, no tiene la pieza sujeta entre centros. Está sujeta directamente en el plato de 3 gasas, ¿no? Que no es tan preciso. Chucks that can be mounted on the spindle to hold and turn work. The 3-jaw self-centering chuck can be used for most general turning operations, where round or hexagonal stock has to be held. All 3 jaws of the chuck work in unison on a scroll system to automatically center their work on the lathe axis. 3-jaw chucks come with 2 sets of jaws. The inside jaws are designed to grip on the inside diameter of a workpiece by scrolling the jaws outward. Otra forma de sujetar, entonces dice él, para piezas que tienen agujero en el centro, es esta, ¿no? Por adentro. There's also a gripping surface on the innermost portion of the jaws to hold small workpieces. Entonces así se puede usar así para sujetar pequeñas piezas, no piezas grandes. De las piezas grandes sujetarlas de los 2 lados. On this 6-inch chuck, if the workpiece has to be held on the outside and its diameter is more than about 2.5 inches, you have to install the outside gripping jaws. When using a 3-jaw chuck, Está usando el plato de 3 gasas para sujetar la pieza por afuera. Pero una pieza de un diámetro bastante grande. side gripping jaws. When using a 3-jaw chuck, the ability to accurately center a workpiece depends entirely on the condition of the chuck itself. As the jaws and the internal scroll become worn, the accuracy of the chuck will diminish. The 4-jaw chuck is considered more accurate than the 3-jaw chuck because all jaws can be adjusted independently. This feature gives the machinist the freedom to center a workpiece to any degree of accuracy he desires. It's also more versatile because it can hold. Aquí, por ejemplo, en este plato de 4 gasas ha puesto esta pieza cuadrada, porque va a trabajar el centro. Hold square, rectangular, or irregularly shaped objects, as well as it can round stock. It can also be used to hold work precisely off-center. Miren, aquí está totalmente, este agujero está totalmente descentrado. Entonces, si no hubiera el plato de 4 gasas para sujetarlo así, no podríamos colocarla en el torno. Sería un lío para sujetarla en el torno. Or bore holes that are not on-center. The 4-jaw chuck requires more effort on the part of the machinist to set up and use. Y aquí está centrando la pieza, ¿no? Porque si la coloca en un solo lado, entonces tiene el problema de colocarla chueca. Tiene que ver que no está colocando. But it's an extremely versatile tool. A wide variety of turning operations can be done on a faceplate. The T-slots and holes on the plate surface can be used to clamp or bolt work directly, or to hold other setup tools like angle plates and clamping jigs. It's very important that any work in. Entonces han visto cómo se puede usar el plato de 4 gasas para sujetar piezas de distinto tipo. Aquí estamos viendo una pieza que está sujeta por un lado por un plato de 3 gasas, por otro lado por el contrapunto. Y es un punto móvil. ¿Sí? Gira. Installed in the lathe is able to resist the pressure of the cutting tool. A workpiece should always be placed as deep into the jaws as possible in order to. Hay que colocar la pieza lo más adentro que se pueda, ¿no? O sea que si vamos a trabajar en esta zona, tenemos que colocar la pieza bien adentro. No podemos colocarla
más allá, digamos, ¿no? Porque nos va a salir mal. To give it the most support. As a general rule, if a piece of bar stock extends out from the jaws more than 3 times its diameter, the free end should be given additional support. Está teniendo dice que si la parte que va a quedar afuera es más larga que 3 veces el diámetro de la piecita, entonces hay que ponerle soporte adicional. En ese caso, por ejemplo, no podría trabajar sola. This can be done by center drilling the end of the workpiece and using a lathe center in the tailstock. Entonces, ¿cómo se hace colocar el soporte adicional? Se hace el agujero cónico y el tailstock, tailstock es el contrapunto, se lo acerca y se lo aprieta. Aquí tenemos una contrapunta que es móvil. For support. Here we're using a live center. Rotating live centers can handle higher RPMs for long periods of time because they're equipped with bearings that permit the centering point to rotate with the work. Another option is to use a steady rest. A steady rest is a work supporting device that can be clapped anywhere along the ways. It's usually used when drilling, facing, or boring operations have to be done to the end of a long shaft or part. 3 adjustable jaws on the steady rest act as bearings to hold the work on center. These jaws have to be well lubricated so that they don't mar the surface of the part or cause it to bind. A similar type of device is the follow rest. This tool is Esta es la otra luneta, la luneta móvil, que se coloca encima del carro. attached to the carriage and follows the cutting tool for long, accurate cuts on smaller diameter stock. The 2 adjustable jaws give support to Esto tiene de bueno que siempre está frente a la herramienta que está cortando, de manera que impide la deformación elástica de las piezas, porque es una pieza larga que está sujetada en los 2 extremos, ¿no es cierto? Entonces, si la empujamos, se va a convertir va a dejar de ser líneas rectas, se va a convertir en una curva. Entonces, ya estamos cortando distinto, porque al principio cortábamos con una curva que era regular, y ahora estamos cortando con una curva que es, digamos, se puede colocar como uno quiera, no necesita ser cortada regularmente. the workpiece on the opposite side of the cut to minimize flex under the pressure of the cutting tool. Entonces, ya ven, vamos a poner de nuevo aquí la última parte. For long periods of time because they're equipped with bearings that permit the centering point to rotate with the work. Another Lo mejor, dice, es entonces colocar entre puntos. Aquí otra posibilidad que es la luneta fija. option is to use a steady rest. A steady rest is a work supporting device that can be clapped anywhere along the ways. It's usually used when drilling, facing, or boring operations have to be done to the end of a long shaft or part. 3 adjustable jaws on the steady rest act as bearings to hold the work on center. These jaws have to be well lubricated. Tiene que, cuando se usan las lunetas, como aquí tiene unos descansos de bronce, son esféricos, son de un material que es más blando que el del eje, pero de todas maneras no se puede permitir que durante el trabajo se desgasten y hay que lubricarlas con aceite. So that they don't mar the surface of the part or cause it to bind. A similar type of device is the follow rest. This tool is attached to the carriage and follows the cutting tool for long, accurate cuts on smaller diameter stock. The 2 adjustable jaws give support to the workpiece on the opposite side of the cut to minimize flex under the pressure of the cutting tool. Listo. Entonces aquí vemos la rosca plana
Aquí estamos viendo un plato de 4 garras individuales. Estamos viendo una pieza que puede tener una forma irregular y estamos viendo cómo se puede centrar. Con el plato de 4 garras individuales se consigue tornear piezas que no tienen simetría circular. En este caso, tanto como en el siguiente, se requiere además utilizar contrapesos, de manera que la simetría de algunas piezas no ocasiona un giro irregular en el torno. Rano, el plato de 4 garras, el plato de ranuras. Entonces aquí han fijado esta escuadra. Así. Y el contrapunta, el contrapeso. No contrapunta, sino contrapeso. El corazón, más sencillo. Aquí el plato tiene simplemente un tope, ¿no es cierto?, contra el cual va a chocar el corazón, el pelo de arrastre, y en el fondo eso es lo que necesitamos, que tenga un tope. Aquí este es un poco más sofisticado, y aquí estos se llaman arrastradores. Entonces, ¿por qué estamos haciendo eso? Porque queremos sujetar la pieza y queremos que gire. Entonces aquí está la pieza sujetada entre puntos, pero para que gire colocamos el perro de arrastre. Aquí con esto se puede colocar también la pieza entre centros. Y además de esos centros, tenemos aquí unas piezas que son filas y que se pueden incrustar en las extremidades de la pieza. Entonces podemos hacer el trabajo que hace el corazón o perro de arrastre. Y lo hacemos simplemente desde los dos extremos de la pieza. Estos filos se ven como filos. Entonces, cuando se coloque la pieza acá, van a quedar apretando. Y como le damos una cierta presión, una cierta fuerza entre los extremos, estos van a quedar, digamos, semi-incrustados en las extremidades laterales de la pieza. Macanudo porque nos queda libre toda la superficie. Y el problema de estos es que en esta zona no podemos cilindrar, ¿no? No se puede trabajar en esa zona. Entonces después, cuando terminamos de trabajar en un lado, tendríamos que darle la vuelta, soltarla y darle la vuelta. Con este arrastrador tendríamos resuelto ese problema, siempre que se pueda sujetar entre puntos por ambos lados. Aquí ya ven ustedes, aquí tenemos aquí el sujetador con un punto al centro y con unos filos. Excelente. Entonces dejan libre toda la superficie de la pieza. Requiere en sí la aplicación de una fuerza de compresión mayor, por lo que solo deben usarse con puntos giratorios vivos. Claro, las pinzas consiguen acortar significativamente el tiempo de sacar y poner las piezas. Entonces, hasta aquí hemos trabajado con platos. Entonces, una alternativa al plato, porque todos los platos son lentos, el plato más rápido entre todos es el plato de 3 garras, donde las 3 garras se abren y cierran simultáneamente. Todos estos otros no son para una alta producción, sino son para hacer trabajos que de otra manera no se podrían hacer. Entonces eso tiene que contar el que hace el pedido del trabajo, tiene que contar con el hecho de que está haciendo un pedido especial. Entonces cuando se requiere, sin embargo, tener un rendimiento más alto y la pieza lo permite, se pueden utilizar pinzas.
Estas pinzas, aquí se ve, son unas piezas que unas piezas de acero elásticas que en la parte de adelante son cónicas y además les han hecho unas ranuras, de manera que se pueden apretar. Cuando se apretan, van a estrecharse y van a dejar fija la presión que se está ejerciendo, va a pasar directamente hasta la pieza que está colocada. Una pinza para barras cuadradas, para barras hexagonales, para barras redondas. Entonces, este tipo hemos visto cuando estamos viendo la fresadora, esa fresadora verde tan bonita en francés, hemos visto cómo se metaban con pinza, las piezas giratorias, las herramientas. Entonces, aquí está flotando con pinza el material que se va a tornear. Pero puede hacerse exactamente de rápido como hacían para sujetar la pieza, para sujetar la herramienta. Se puede hacer igual de rápido aquí para sujetar la materia prima que se va a tornear. Entonces, para eso, tiene al otro lado, donde se quitó el cilindro muerto, entonces pinzas. Aquí se ve, está dentro ya del torno, se ve cómo se puede hacer. Entonces la parte de atrás de las pinzas funciona así. Por la parte de atrás del torno tenemos un volantito que se gira. Con la mano se puede girar para un sentido y para otro. En un sentido soltamos todo. Entonces la pinza sale hacia afuera y se abre. Y podemos sacar la pieza que estaba sujeta. Y cuando colocamos una nueva pieza, entonces apretamos después esta llave de manera que quede. Otra forma de sujetar, estamos viendo sujeciones de piezas, en realidad ya nos estamos excediendo un poco. Este se llama un mandril. Este mandril de expansión. Es también así como la pinza es elástica y se abre. Aquí nosotros podemos meter este eje, va a entrar dentro de la pieza siempre que la pieza tenga un hueco, pero en el centro. Entonces podemos colocarla con un mandril de expansión. El mandril de expansión está hecho, es un cilindro que le han hecho ranuras, unas 4 ranuras le han hecho. Y entonces se puede, por aquí se puede ir metido una pieza que es cónica y que puede obligar a abrirse a las partes del mandril. Entonces se la abre tanto hasta que queda apretada esta pieza. Entonces ese es el mandril de expansión. Se puede utilizar para tomar ejes huecos. De esa manera se puede trabajar completamente toda la superficie de la pieza, ¿no? En todas las formas de sujeción que hemos visto no permiten trabajar toda la pieza, la longitud de la pieza completamente, a no ser que en el caso de que estemos trabajando con las pinzas, entonces sacamos un pedacito de barra, que es una barra grande que va por dentro hasta el otro lado. Entonces se va a trabajar con pinza y una vez que se tiene hecha la pieza, se corta.
se corta, avanza la pieza. Unas características principales del torno. Entonces, ¿qué cosas cuando uno va a comprar un torno? Tiene que fijarse en las características principales del torno. Los volteos es el diámetro admisible que tiene la pieza. O sea, la pieza no se puede colocar cualquier pieza en un torno y hay un cierto diámetro que es el máximo. El volteo se llama entonces el diámetro máximo admisible que puede tener la pieza que se va a trabajar. Ahora, el volteo puede ser sobre bancada. B corta de volteo sobre bancada SB. Volteo sobre escote SE. ¿No? Volteo SE. Entonces, si lo queremos, vamos a usar el escote del torno, entonces podemos usar un diámetro más grande. Tiene un volteo propio. La longitud ahora es más corta, ¿no? Volteo sobre el carro. Volteo en luneta fija. En luneta móvil y en el auxilio principal. ¿Qué más entonces serían los avances, los volteos, la distancia entre puntos que hay, que es la máxima longitud torneable entre puntos en el torno, en ese torno? Y se da entonces en milímetros. El ancho del escote o longitud del escote. Esta es la longitud de la pieza que se ha puesto en el escote, máxima de esa longitud. Entonces, al usar el escote para trabajar las piezas, estamos cambiando largo por diámetro. Entonces, la pieza va a poder tener un mayor diámetro, pero para eso no va a poder tener una longitud desde donde se va a trabajar. ¿Ya? Bien, vamos a hacer un pequeño break, ya, para enseguida regresar. Vamos, grabación. Entonces, entre las características principales del torno están los volteos. Aquí podemos ver en este tornito el volteo sobre escote. Es el diámetro más grande que se puede tornear, pero para eso la longitud de las piezas que se pueden tornear está dada por la longitud del escote. El volteo sobre bancada es el normal, digamos, cuando se trabaja sobre la bancada, pero si se necesita trabajar sobre el carro, entonces volteo sobre el carro. ¿Qué más tenemos aquí? Volteo del auxilio principal, es el diámetro que pueden tener las piezas que pueden pasar por ahí por el agujero del eje principal del torno del auxilio. Distancia entre piezas, que es la máxima longitud de una pieza que se puede tornear entre puntos. Ancho del escote o longitud del escote, velocidad desde el eje principal. Aquí, por ejemplo, 18 velocidades de 20 a 3200 RPM. Entonces, un amplio abanico para poder elegir desde muy lentas, 20 revoluciones, 20 vueltas por minuto, hasta 3200, con 18 escalones, ¿no? Este torno. Avances y pasos de roscas. Aquí dice 80 avances longitudinales,
que van de 0,020 a 0,60 milímetros por vuelta. Avances transversales son la mitad, 0,010 hasta 0,30 milímetros por vuelta. Para roscas, 40 pasos Whitworth, americanos, de 3 a 46 hilos por pulgada, y 40 pasos métricos, de 0,375 a 5,75 milímetros de paso. El paso patrón, que es el paso del eje de Roscar, ya sabemos que aquí abajo tenemos el eje de Roscar, el eje de cilindrar y el eje de mando. Entonces, este eje auxilio de cilindrar, de Roscar, tiene un hilo, y ese hilo a veces está en pulgadas, si el torno es americano, o está en milímetros, si el torno es métrico. La potencia del motor, ya hemos visto cuál es la conveniencia de tener un torno de buena potencia. Por la posibilidad de tornear con gran pasada, ¿no? Pero no siempre es posible. Entonces, la mayoría del torno son normalitas nomás. Y para el accionamiento deben sujetarse a 220 a 380. Los tornos más grandes, más chicos, son de una fase nomás, pero normalmente a los tornos son 380 voltios. Trifásicos, o sea, el motor que del accionamiento es un motor trifásico de 380 voltios. Operaciones en el torno cilindrado, ya hemos visto, corresponde a la fabricación de superficies cilíndricas. A eso le llamamos cilindrado, y en inglés era turning. En el cilindrado podemos hacer dos operaciones, una al desbaste y otra al afinado o acabado. El desbaste consiste en eliminar el material sin prestar demasiada atención a las dimensiones finales. Lo que queremos es sacar lo antes posible el material que está de más. Este puede darse normalmente en varias pasadas. Y la otra operación de cilindrado es, al final del desbaste, se puede hacer el afinado. Uy, tienen que esperar un ratito, porque no se va a poder hacer. Entonces, en el cilindrado hay desbaste y afinado. Varias pasadas de desbaste para sacar el material de más, y una última para darle una sola pasada para afinar la superficie, para que quede una superficie fina y las dimensiones finales dentro de la tolerancia. Parámetros para el cilindrado, entonces, uno va a ser la velocidad de giro a la que se hace girar la pieza, la velocidad de corte a la que se va a someter a la pieza, metros por minuto, y la profundidad de la pasada. Estos parámetros van a ser función del material de la pieza. No es lo mismo cortar un acero que un bronce, un aluminio, ¿no? Etcétera.
va a depender también del material de la herramienta. Y hemos visto que dependiendo del material que tenga la herramienta, del que sea, del que esté hecha la herramienta, se puede cortar a velocidades más o menos altas. Depende de la operación de que se trate y depende de las dimensiones de la pieza. En el desgaste se trata de aprovechar la máxima potencia del torno con una profundidad de corte no muy grande, pero sí un gran avance, ¿no? Entonces, en lugar de hacer cortes muy profundos, hacemos cortes menos profundos y le damos un gran avance. No hay que olvidarse que en la sección de la viruta es P por A, ¿no? P la profundidad de corte y A el avance. Entonces lo que importa es el producto. Entonces, si damos una profundidad de corte un poco menor, no sobreexigimos al torno y con una pasada mayor le damos entonces la misma superficie a cortar, probabilidad de tiempo. Y en el acabado se dan normalmente pequeños, la profundidad de corte pequeña y también el avance pequeño, porque no se trata de, ahí se trata de secar, de hacer el apinado o acabado. Para el torneado cónico se pueden tornear conos de diversas maneras. Ya hemos visto cómo se hace con el carro orientable. Hay que darle, ¿a cuánto hay que girar? Depende del cono. A la mitad del cono. Si el cono tiene abertura alfa, entonces nosotros giramos alfa medios. Tenemos dos inconvenientes cuando hacemos así. O sea, es el método más directo para hacer conos. Lo único que hay que hacer es girar el carro orientable y después se hacen a mano, ¿no? Entonces, uno de los problemas que tiene es que la escala para girar en grados está dada en grados y no es muy amplia. Entonces yo diría que dice aquí la precisión a lo sumo de medio grado. Más no se le puede pedir, ¿no? Está hecho en metal y al metal le han hecho lo han grabado para que se vean los grados de inclinación. Y el segundo es que el avance va a ser más o menos irregular, va a depender de nuestra habilidad para mover la herramienta de una manera constante y continua, sin hacer a veces rápido, a veces lento, a veces rápido, a veces lento, porque eso se va a reflejar en la calidad de la superficie. En lo posible habría que hacer entonces a velocidad constante. Una vez que se ha pasado, lo que habría que hacer es, se retrocede, cuando la herramienta va a trabajar, comenzar aquí y terminar aquí. Una pasada. Retrocede y retrocede. Y le dan un poquito más de corte. Otra pasada. Ganadito. No, pero no era así pues la teoría. Ajá, tiene que volver otra vez. Esta debería subirlo ahí. Pero que tiene mechonazo y que vuelva. Ay, puta, le di pena. Espinosa. ¿Qué? Sí, Espinosa está con el audio abierto. No deja de escuchar a nadie. Entonces, uno de los problemas de hacerlo por giro del carro orientable es que la precisión del giro es solamente medio grado. Entonces, eso se refleja en la precisión del cono. Y segundo, que la calidad de la superficie va a depender de que esto es hecho a mano. Entonces, ¿cómo se hacía? Decía yo que después de cada pasada
Aquí la pasada se hace girando esta manilla. Entonces, para comenzar, se corta en una sola dirección. Entonces hay que volver. Entonces, una vez que se termina aquí, sale la herramienta, se retrocede. Para retroceder el carro longitudinal hay que amarrarlo, hay que fijarlo. Y lo único que se puede mover es el carro transversal, ¿no? El carro transversal, cuando hemos terminado de hacer la pasada aquí, con el carro transversal jalamos para atrás. Ahora, después con este volante lo llevamos para atrás de nuevo. Después con el carro transversal llegamos hasta donde estaba y le damos nuevo corte. Nueva pasada a mano. Así. Entonces no es un método muy rápido, es un método práctico para hacer sin mucha precisión unos cuantos conos, ¿no? Ahora dice aquí, esto se puede mejorar grandemente si se dispone de un calibre de cono. Entonces, ¿cómo hacemos si nos han pedido conos para que nosotros hagamos, nos van a comprar los conos y necesitamos que sean exactos porque a veces para muchas aplicaciones se necesita que tengan la conicidad correcta, ¿no? Entonces, se puede hacer así como está puesto aquí. La primera es girando. ¿Cuánto hay que girar? Alfa medios, donde alfa medios es el semiángulo del cono. Primero. Y entonces, para hacerlo con una mayor precisión, esta es ya la pieza, ¿no? Que como quedó. Está terminada, que sea. Ahora, en lugar de poner la pieza que se va a trabajar, nosotros podemos poner un calibre macho para conos. O sea, un cono hecho exacto como nosotros queremos hacer. Entonces, se puede colocar entre ese calibre macho para conos y el carro orientable se coloca un comparador mecánico y se recorre de un lado para otro. Si están paralelos el borde del calibre macho con el ángulo de inclinación del carro orientable, entonces el comparador, la aguja no se va a mover. Entonces, de esa manera podemos tener una precisión mucho mayor que la que se logra solamente con las marcas que tiene aquí el carro orientable. Ese es el primero. Torneado cónico, inclinando, carro superior paralelo. El segundo inconveniente es que no se puede usar el automático. En el video no se aprecia bien, pero la profundidad de corte se la hace avanzando el carro transversal. Se corta solo de ida. Al volver, antes de hacerlo, hay que retroceder levemente la punta de la herramienta para no rayar la pieza. Además, lo normal es que nos den el ángulo del cono y no al revés. Segundo, por desplazamiento del contrapunto. Podemos desplazar el contrapunto y hemos visto que el cabezal móvil se puede mover, ¿no? Que se puede mover así, se le da una cierta excentricidad y eso nos permite entonces tener la pieza que va a estar entre puntos, entre centros, la vamos a tener chueca. No va a ser paralela al eje principal del torno. Ahora, aquí también tenemos problemas con la precisión, porque aquí las marcas también están hechas o sea, los milímetros, están marcados los milímetros, pero ahí no le podemos sacar más de medio milímetro. Y lo que podríamos hacer es más bien medir aquí con el instrumento, poder medir el desplazamiento de una de las mitades, ¿no? En todo caso, una vez que se ha colocado esto con la precisión que se pueda, ¿no? Entonces, si se añade algún instrumento aquí,
para medir el desplazamiento de la mitad de arriba, podemos hacer mejores conos, pero hay que calcular cuánto hay que hacer. Entonces, este es el desplazamiento, corrimiento lateral del contrapunto. Está corrido el contrapunto una distancia S. Entonces, ahora, como la pieza está entre puntos, aquí está colocada, puede estar sujeta a un plato con disco de seguridad, ¿no? Porque la pieza está chueca. Entonces vamos a hacer, el trabajo se va a hacer con el automático del torno. Tiene esa gran ventaja. Entonces, como está chueca, no va a fabricar un cilindro como debería fabricar, sino que va a resultar un cono. ¿Mm? Entonces se va a hacer como siempre. Aquí partimos de acá y vamos sacando un pedacito, de otro pedacito, con más corte hasta que va a quedar el cono de su longitud. Así. Entonces, la posibilidad de hacerla con corriendo el contrapunto nos da, si podemos medir ese bien, hemos calculado ese bien, lo podemos medir, entonces podemos tener un cono mucho mejor que con el otro método. ¿Por qué? Porque podemos usar el automático para hacer la superficie, ¿no? Entonces podemos usar el desbaste y podemos usar el afinado. Esta punta tiene que ser una punta especial que termine en una bola, ¿sí? Porque el hecho de que la pieza está chueca, entonces refleja también que vamos a hacer un mal asentamiento del cono que tiene la pieza con la punta, ¿no? Entonces hay una punta especial que tiene una bola que permite que la pieza esté chueca. Entonces aquí está. Entonces, diámetro mayor, diámetro menor, longitud. Y aquí está cómo se va a hacer grados 0, 10, 20, 30 milímetros, está muy chiquitito, más chico que un transportador. Y aquí tenemos entonces la distancia S, dependiendo del alfa medios del cono. Entonces, si nosotros tenemos que hacer un cono de alfa medios, este ángulo es alfa medios. Y este ángulo también es alfa medios. Y este ángulo también es alfa medios. Todos esos ángulos son alfa medios. Entonces, nos tenemos que calcular nosotros aquí entre este refrentado y el perpendicular al eje del torno también son alfa medios. Entonces aquí tenemos tenemos un triángulo que puede estar así y así. Entonces es un triángulo rectángulo. Aquí mediríamos S, de aquí a aquí. Entonces, este sería esa mitad del... Este triangulito que estoy mostrando yo sería igual a este que está puesto aquí. Y entonces aquí, esta sería la distancia S desde la punta de la punta hasta el centro, hasta el eje del cono. Sí, eso sería S o E de excentricidad o S. ¿Ya? Entonces aquí en este triángulo habría que calcular la longitud Normalmente nos dan la longitud que tiene que tener el cono. Entonces conocemos cuánto vale esta línea, hasta ahí, viene para arriba.
Entonces aquí esta línea vale, esta sería la, bueno, a ver. Entonces este sería el triangulito que está en azul, aquí está en rojo. Entonces ese va a ser la distancia que hay que mover el contrapunto. L sub C va a ser la longitud del cono, que es esta, de aquí para acá, y ahí viene para arriba, ¿no? Esta es la longitud del cono, de ahí viene para arriba S, y este es un ángulo, es un triángulo rectángulo, así. Entonces, como es triángulo rectángulo, el otro cateto va a ser la raíz cuadrada de L sub C al cuadrado menos S al cuadrado, ¿sí? Entonces aquí podemos sacar el arco tangente o el arco secante o el arco seno entre S y L sub C, porque lo que queremos nos dan el ángulo alfa medios, ¿no? Entonces lo que queremos calcular es S. Sí, tangente de alfa medios va a ser tangente de alfa medios igual cateto opuesto partido por cateto adyacente, S partido por la raíz. S partido por la raíz. Ahora, lo normal, lo que hace normalmente es, como no se conoce S y queremos despejar más bien S, tenemos, se puede hacer a la aproximación. Si S es muy pequeñito comparado con la longitud del cono, que es lo que suele suceder, en la longitud del cono tenemos 100, 200 milímetros y S son 2 o 3 milímetros, ¿no? Entre 100 y 3, una diferencia muy grande, y al cuadrado más todavía, porque 100 por 100 aquí son 10.000 y 3 por, no, al cuadrado son 9 apenas. Entonces es muy grande y se puede simplemente decir que aproximadamente esto va a ser igual a L sub C, ¿no? Como si esto no existiera. Entonces ya tendríamos que S de aquí sería igual a tangente de alfa medios. Ahora, tangente de alfa medios es diámetro mayor menos diámetro menor dividido por 2 y partido por S sub C. ¿Está bien? Así, aquí sería S igual a L sub C multiplicado por la tangente de alfa medios. La tangente de alfa medios es diámetro mayor menos diámetro menor, medios dividido entre L sub C. Es cateto opuesto, aquí, esta cantidad. Aquí va a ser diámetro mayor menos diámetro menor. Eso es esta parte de aquí. Entonces, aproximadamente, si esto es así, habría que calcularlo así. Ese es lo que hay que mover, la excentricidad del cono, del punto, sería D menos D mayúscula menos D minúscula partido por 2LC. Siempre que esto se puede hacer esa aproximación. La excentricidad S que permite el contrapunto no es mucha, ¿ya? O sea que las conicidades tampoco no van a ser mucho como se ve ahí en el dibujo, una conicidad así grande, van a ser muy pequeñitas. Las marcas que lleva están en milímetros, por lo que la apreciación no es muy grande, excepto que se mida en otro instrumento el desplazamiento de los bordes, de los dos bordes. El método de torneado cónico por desplazamiento del contrapunto, ya lo hemos visto. Video puesto aquí no se puede usar por falta de derechos de autor. Yo había puesto uno, digamos que es normal hacer ese trabajo en el taller, entonces yo encontré uno
en el YouTube y lo puse y resulta que me multaron porque dice que estaba con derechos de autor, que yo tenía que poner permiso al autor, entonces he preferido sacarlo. El video puesto aquí, ahora me han multado por otros, tengo que ver por cuál me han multado y cómo lo puedo hacer, porque algunos videos que son muy bonitos no quiero eliminarlos. Este, digamos, no es gran cosa, porque ya con todo lo que hemos visto en los dibujos, uno puede saber exactamente qué hay que hacer para hacer el cono. En lugar, un tercer método es con un copiador. Aquí los tornos a veces tienen un copiador. Aquí se está viendo este es el carro longitudinal para avanzar y la punta de la herramienta está aquí atrás, aquí se ve, está sujeta aquí y esta es la punta de la herramienta. Entonces se amarra el carro donde está la herramienta, tiene aquí un patín. Un patín es para patinar, para resbalar. Se puede resbalar en esta regla. A esta regla se le da una inclinación de alfa medios. Esta regla no se va a mover, va a estar quieta. El que se va a mover es el carro de atrás hasta adelante, de atrás hasta adelante. Y entonces, como está amarrado el carro al patín, este lo va a empujar. Aquí va a empezar a moverse y lo va a empujar a la punta de la herramienta que se va a ir para atrás, ¿no? Entonces, cuando se va yendo para atrás la punta de la herramienta, mayor es el diámetro del cono que va quedando. Aquí entre línea de trazos se puede ver el que sería el cono una vez que resulte esto, ¿no? Entonces sería, cuando esté aquí atrás, sería lo más adelante posible porque está más lejos la regla. Entonces ahí se va a ver la parte del diámetro pequeño. Y a medida que va avanzando, va a ir saliendo la herramienta y el cono va siendo del diámetro mayor. Así es. Método de torneo cónico por copiador. Entonces esto se puede hacer sin ningún problema. Hay unos tornos. El nuestro tenía este copiador, no sé quién se lo llevó. Alguien auxilio se lo llevó del taller que hay en el laboratorio. Lo habrán vendido también. Entonces, otro de los trabajos que se hace en el torno es lo que se llama el taladrado. Ya hemos visto en algunos videos que para taladrar en torno se coloca la mecha o la broca con el contrapunto que lleva a la base cónica. O sea que son bases, las brocas tienen en la parte de atrás cónica. No es cilíndrica como la mayor parte de las brocas que conocemos, sino que esta mecha, esta broca, se va a colocar en el contrapunto. Y no hay cómo ajustarla. Entonces, la forma de hacer que esté quieta, que no gire, es simplemente en base al rozamiento. Entonces, cuando estemos empujando para que se haga el agujero, por el lado de atrás la broca va a estar apretada contra el cono. Entonces va a ser un cono macho y un cono hembra, que vienen al final de la broca. Entonces, aquí a veces las brocas tienen un adaptador. O sea que la broca propiamente tal no es de parte de atrás cónica, sino que se le pone un adaptador para poderla poner en el contrapunto. En el siguiente video, que es bastante largo pero muy interesante, se puede ver el trabajo cotidiano del entorno
en una tornería dedicada principalmente a fabricar piezas de repuesto para sus clientes. No hace fabricación en serie y por tanto, como se puede ver, hace calibrado con la otra parte para que le quede bien. Además de taladrado, se pueden ver otras actividades interesantes que se aconseja ver. Deja de hacer el tornero, deja de hacer una cosa para terminar otra y después vuelve a lo que estaba haciendo, etc. Trabajo típico de un tornero. Vamos a ver aquí hay, por ejemplo, diseño especial, lo siguiente. En el minuto 0:15, uso de comparador para centrar la pieza. Y también en el minuto 3:56, el 11:37 y 29:26. Son segundos. En el 0:53, taladrado, con boca de centros, con varios milímetros, 5 milímetros, 8 milímetros, 25 milímetros. En el 4:26, de nuevo taladrado. En el 5:14, centrado en un punto. Vamos a mirar, está simplemente anotado para mirar algunas cosas, pero podemos verlo directamente y no vamos a verlo todo. Vamos a ver solamente un pedazo. ¿Qué estaba viendo ahí? Hola amigos, ¿cómo andan? Nueva semana, con nuestros trabajos. Tratamos de adelantar lo máximo posible, ya que tenemos varios trabajos atrasados. Comenzamos con un rodillo un rodillo dentado que tenemos que hacer con una helicoide de 4 grados, como habitualmente lo hacemos, pero con casi 48 dientes. Comenzamos en el torno, limpiando un poco y colocando el material, centrándolo. Es acero 1045 de 4 pulgadas, 104 milímetros de diámetro, que tenemos que llevarlo a 92. Como habitualmente tratamos de hacer, hacemos el centro para luego colocarlo en el lucillo y así maquinarlo en toda la parte externa, los laterales, y luego vamos a hacer el diámetro interior más el chavetero y finalmente lo vamos a realizar al fresado. En este caso no pude subir el trabajo entero debido a muchos trabajos que hemos tenido atrasados. Ahora estamos perforando, como el material tenía casi 220 milímetros de largo, tuvimos que emplear algunas mechas como esta, que es de casi largo de 150 milímetros, para aproximar hasta el fondo del material. Por lo general, cuando son muy largos este tipo de material, lo que hago no es profundizar tanto con la contrapunta, sino moviendo la contrapunta entera y no solamente el vástago, ¿sí? Sino a medida que va profundizando, voy corriendo la contrapunta, avanzando el cuerpo entero. Saca la boca. Así, de esa forma se mantiene lo más recto posible el agujero y no se produce desviaciones. La viruta que se queda ahí adentro de repente, porque se sobrecalienta. Ya estamos llegando casi al final o al límite de la mecha. Se enfría un poquito. El quitar la mecha también produce un desagote de la viruta, ya que ahí llegamos, por ejemplo, al final de las estrías o del helicoide que tienen las mechas, ¿no? Vamos a poner una mecha más grande. Ahora vamos a usar la mecha de 25 para hacer el diámetro, para colocar el lucillo. La anterior perforación la hicimos a velocidad de 650 revoluciones y esta perforación a diámetro 25 la hicimos a 225 revoluciones. Porque es más grueso. Siempre refrigerado para evitar que la mecha, que se queme los filos de la mecha. Siempre que perforamos tratamos de que la viruta sea lo más corta posible, por eso
hacemos un poco de corte y volvemos para atrás, un poco de corte y volvemos para atrás para que no se haga la viruta tan tornero en larga la y quede Argentina, siempre más o menos Hay muchos fácil de torneros como limpiar este y no quede peligroso, sobre todo que trabajan por solos cualquier en una tornería y que enganche hacen que tenga trabajos con el plato, con el material, para no muchos arrastre clientes, tantas ¿no? Y virutas. normalmente, como decía, no son trabajos de mucha precisión, pero tampoco son trabajos en serie. Le ha dado la vuelta. Vamos con el segundo rodillo, centramos más o menos. Este tipo de material viene un poquito deformado, pero tratamos de que quede lo más centradito posible, Está viendo con él. por lo menos entre puntos opuestos. Entonces de nuevo ahí el agujero. Primero vas a frentar. Mismo proceso que el anterior, frenteado más agujereado. Comenzamos con la mecha de centrar, una mecha de centrar afilada para encontrar el centro, luego con la mecha de 5 milímetros y luego 8 milímetros larga y 25 milímetros. Ahora lo que hacemos es cilindrarla un poquitito, a menos de una décima, ya que la mecha está un poco gastada y a veces en estos tramos muy largos el lucillo no entra. Así que lo que vamos a hacer es centrar un poquito y probar que entre el lucillo se desplace bien fácil. Vamos a centrar el punto para trabajarlo entre centros. Tratamos de colocar la punta del palpador o del reloj comparador, mejor dicho, lo más perpendicular al ángulo posible de la punta o del centro que estamos centrando. Aproximamos lo mejor posible y luego colocamos el lucillo entre centros o entre puntos. Tiene una parte de aquí adelante ha colocado estas. Y ahí terminamos de definir el centrado. Los cartones. Como ven, es apenas media décima que está descentrado, así que bastante bien lo aproximamos. Y ahora lo que hacemos es cilindrar. Esto es como dijimos con él, ¿no? Se abre, se va abriendo, entonces como es un eje hueco, lo podemos trabajar en toda su longitud gracias a esta pieza, que se va abriendo y se hace más ancha, ¿no? Entonces queda fijo el cilindro. Parte externa, como dijimos anteriormente. Trabajamos a 450 revoluciones. 450 RPM. Está cilindrando. Tiene esta pieza es un corazón. Una pasada. El peso de arrastre que ha hecho el sellito, ¿no? Está muy bonito, pero sino que sea rápido de poner y sacar y que arrastre bien. Ahora vamos a tornear los laterales, empleando este inserto BSMT. De un lado siempre limpiamos lo menos posible y después definimos con el lado opuesto la medida final. Siempre que hago este proceso coloco el freno de bancada, como he explicado en otras oportunidades. Este torno, a pesar de que es confiable, tiene muy suave o muy liviano el carro longitudinal. Está trabajando con una pastilla, ¿eh? Pasadas de 1 milímetro hacemos en la cara que define la nadie medida. trabaja con otra cosa que no sean pastillas de cannabis. Es de radio 08 este inserto y anda bastante bien para el acero y
Es de Sandvik, anda muy bien para este tipo de acero. Ay, más. Salud. Como es un rodillo de arrastre que se emplea en las cepilladoras, no es tan importante el largo final que queda. Si tratamos de llevarlo lo más fiel posible a la muestra. Lo más importante es el diámetro, ya que el diámetro es lo que hace que empuje o lleve la tabla contra el cepillo o las cuchillas que producen el cepillado de la madera. Así de esta sierra. Ahora lo que estamos haciendo es rectificando el filo de unas sierras circulares que fueron reempastilladas. Aquí tiene pastillitas soldadas. Para eso vamos a la afiladora y acá tenemos un primer plano de lo que son las pastillas, las sierras circulares. En este caso lo que se hizo fue rectificar, ya que fueron reempastilladas, pero no se afiló de forma correcta, por lo que quedó la punta con un ángulo negativo, lo que produjo un mal desempeño en el corte. Bueno, el proceso que recomendamos siempre en el afilado, aparte de tener un buen ángulo de corte, es siempre descender, en este caso la piedra o disco de diamante industrial. Ahí descendemos y después subimos con el filo. Por lo general, la mayoría de los afiladores o máquinas automáticas realizan el paso opuesto, o sea, descienden desde la parte superior de la placa, atropellando la punta de la placa, lo que produce que tenga una pequeñísima curva. En el caso de las máquinas automáticas son centésimas, pero cuando pasa por un operario es mucho, y es increíble cómo afecta eso en el corte de la madera. Entonces el proceso es: bajamos la piedra, aproximamos la placa o el diente a afilar y subimos. Y siempre la misma cantidad de pasadas por diente. Es que en automático. Así quitamos lo mínimo posible de material y más o menos tratamos de que la misma cantidad sea en todos los dientes. Se fue un poquito de foco en la cámara, ya que estaba medio lejos. Y ahí quedó. Listo, sacó ese trabajo. Volvemos a los rodillos, Aquí ahí la vemos pieza la cómo ha sacudo. terminado. Traté de colocarlo todo lo Está posible en los haciendo videos, trabajo, pero a veces no se puede por razones de Ahora le pone tiempo. de nuevo en- Básicamente estos rodillos tienen una Paco, orientación Paco que está por el rebaje en el diámetro interior. A pesar de que es cilíndrico, Y ahora lo que le vamos a pone hacer, pato de como 4 dijimos garas. antes, es tornear la Centrarlo medida del mejor, eje a la medida que tiene la muestra, que es 30 milímetros. 30.07 milímetros, ya que tiene que pasar suave sobre el eje. Centramos en el diámetro, centramos de frente. Siempre que se apretan las Centrando mordazas en se la- produce la un cara poco aquí de refrentado. desviación Luego aquí axial en el material, entonces siempre Sí, conviene cuidado. revisar. Ahí se ve que así no se mueve. A pesar que esté bien apoyado contra plata, Muy cada bien. vez que apretás las mordazas se desvía un poquito el material. Pues una vez que esté bien centradito y lo podemos seguir trabajando. Bueno, esto es, pueden ver Ahora ustedes vamos a emplear ya el se inserto nos ha dado la hora. TSMT de radio 08 Es también, interesante para ver hacer qué es lo que hace el pasadas tornero cada día, cada semana. no muy gruesas, Pues sino ellos de ya casi tienen 2 una- milímetros. Tienen un grupo de amigos, que se llama torneros. Entonces Hicimos dicen que primero la parte con rebaje, todos así de ellos esa hacen forma el mismo trabajo de podemos limpiar hacer sus bien videos. la parte que no Se tiene tienen aquellos rebaje y videos llegar que son fácil con educativos la para herramienta, los ya estudiantes, que nos para quedaban 110 milímetros los torneros, para saber de recorrido qué es lo que hace el tornero del día, cómo de fabrica las interior de la herramienta. piezas que se les da para Entonces hacíamos trabajar. primero la parte Es rebajada, muy interesante. planteamos el límite, digamos, para saber bien hasta... Muy bien. Entonces, mírenlo hasta el final, los que les gusta. Nosotros nos vamos ahora y volvemos el viernes. Hay que apurarse. Vamos a tratar de apurarnos para
para hacer el examen final que nos falta. Y nos faltaría todavía terminar, tenemos que terminar el torno y hacer también el torno CNC, aprender a ¿cómo se llama? A programar un poquito en torno CNC, interesante. Vamos a ver si se puede, si se alcanza. Y en algunos semestres no he alcanzado ya a hacerlo porque los semestres son demasiado irregulares y el tiempo que nos queda para trabajar es demasiado poco. Muy bien, jóvenes, entonces dejo de compartir y hasta luego. A los 10. Ingeniero, Sí, una consulta. dígame, En mi nota del primer parcial está mal, no sé si se puede corregir. si está mal, claro, tenemos que corregir. ¿Qué está mal? La nota no es esa, ese mismo día usted me lo corrigió y me lo puso ahí en mi examen, otra nota. 78, esa. No, Cabrera Melanie, el primer parcial no es 36. Del primer parcial. Sí, Sí, en realidad, ¿dónde está Melanie Cabrera? sí, Cabrera. Y Machicado Melanie Juana. ¿No es 36? sí. ¿Cuánto es? Ay, ahorita lo busco en mi examen. Ya no importa, yo lo voy a buscar porque en realidad no es. Lo que vale de este es el segundo parcial. Por eso lo he puesto Ah, por. ya, Ya en las del primer parcial, ya. están las antiguas, es sin corregir. Pero Ah, ya, ok, bien que ingeniero, me, gracias. bien que me dice, ¿ya? Ok, Ya. nos vemos y nos vamos, nos vemos y nos vamos el viernes. Hasta luego, que les vaya muy bien.